En la vida, cada cosa que hacemos tiene un efecto. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa que hacemos, cada acción que realizamos, produce un efecto no solo en nosotros, sino tal vez en otra persona. Este efecto se puede notar más claramente a nivel personal, individual. Usted puede saber qué fue lo que causó el efecto a través del cual usted reaccionó. Por ejemplo, si el martillo le pegó en el dedo, usted grita o en el mejor de los casos grita o dice algo que no debería decir un cristiano. O si no, algo ocurre, un incendio y usted sale corriendo de la casa. Es el fenómeno de causa y efecto. Me quiero referir al efecto que ocurre cuando muchas veces masivamente la gente no sabe que está adquiriendo ese efecto. La gente no sabe que está recibiendo ese efecto a través de una causa. Es por eso que hay efectos que van a conducir a personas a hacer la misma cosa, aunque no se estén dando cuenta que es un efecto dado por una causa lógica, como por una causa que ha afectado a la mayoría de personas. Es por eso que quiero hablar de un efecto en general, de un efecto en general en la vida de los cristianos. También está en la vida de algunos no cristianos, pero es más normal, ni siquiera quiero decir la palabra normal, es más popular verlo en la vida de quienes no son creyentes, que no han dado su confianza en Cristo. Sin embargo, quiero enfocarme más en aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y que decimos seguirle. Y lo quiero llamar el efecto Pilato. Y quédese conmigo. Estamos en el libro de Juan, en el capítulo 19, los primeros 16 versículos del capítulo 19 de Juan. Jesús acaba de llevar la sentencia en sus hombros de que debería ser muerto. Está frente a Pilato. Pilato lo mandó a azotar y ahora vuelve otra vez a casa de Pilato. En términos generales, Jesús está a las puertas de su muerte. Está llevando a cabo la sentencia que le están proponiendo los judíos a los romanos para que Jesús pueda ser crucificado. Jesús está listo en su espíritu. Él ya oró, ya se entregó al Padre, ya tuvo que sobrellevar la traición de sus amigos que lo dejaron solo. Ahora está con Pilato, es llevado frente a él y esta es la historia. Juan 19, versículo 1. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Mandó que lo azotaran. Este era un castigo cruel de parte de los romanos. Era también dado a aquellos que tenían la pena de muerte, o también el castigo del azote era dado a aquellos que no iban a ser crucificados, pero que lo merecían. Jesús todavía no ha sido sentenciado a muerte y sin embargo Pilato lo manda a azotar por una razón. Porque Pilato tenía la idea de que Jesús no era culpable. Y lo vamos a ver a través del texto. Pilato no cree que Jesús merezca la muerte en la cruz. Y entonces piensa, tal vez si lo castigo y ellos ven que hice algo para poder sofocar su ira, tal vez lo dejen libre. Es parte de este efecto Pilato, de lo que quiero hablar. El efecto Pilato dice, es mejor que Jesús sea torturado para que no tenga que morir. Es mejor darle la tortura a Cristo para que no tenga que morir. Esto lo trasladamos, lo traducimos a nuestra realidad como cristianos hoy en el año 2023? Porque ¿cuántas cosas hacemos que siguen torturando a Jesús hoy? Mientras creemos que le estamos haciendo un favor. Pilato creía estar haciéndole un favor a Jesús. Voy a torturarte para que no tengas que ir a morir.
Muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Y entonces pensamos, ¿es mejor no mencionar a Jesús mientras estoy con este grupo de personas? Porque ni lo voy a testificar, pero tampoco lo voy a rechazar. Es el efecto Pilato. O cuando escuchas a otro cristiano tomar el nombre de Jesús en vano y no le llamas la atención. Cuando ves a algún otro cristiano haciendo algo que no está de acuerdo a los parámetros de la vida cristiana y lo dejas así y no lo corriges. Ese es el efecto Pilato. O cuando ves que alguien que se dice discípulo está dejando el nombre de Jesús en el suelo con su testimonio y no tienes el amor suficiente para decírselo. Es el efecto Pilato. Porque dejas que algo malo pase porque crees que va a beneficiar a Jesús. Tan simple como hacer lo contrario a lo que Jesús dice. Y esto quiere decir que muchas veces, especialmente en nuestra sociedad actual, somos políticamente correctos. Esto es lo que le pasó a Pilato. Él quería ser políticamente correcto con los judíos, pero también con los romanos. Y por supuesto, con Jesús al mismo tiempo. Entonces tenemos mucho cuidado con lo que decimos o no decimos. Y con cualquiera de estas dos cosas, estamos castigando el nombre de Cristo y estamos enviándolo a la cruz, aunque creemos que le estamos haciendo un favor. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. Púrpura era el color de la realeza. ¿Y para qué le ponen este manto a Jesús y la corona? Es un símbolo de burla. La acusación de los judíos para con Jesús es, él dice que es el rey de los judíos. Entonces Pilato permite que lo vistan como tal, como rey. Ahora, este es el efecto Pilato. Pilato permite que Jesús sea vestido como rey, pero no lo reconoce como tal. Una cosa es decir que Jesús es rey con mis palabras y otra cosa es atestiguar que Jesús es rey con mis actos. Es diferente. Déjeme, una de las primeras cosas de las que quiero hablar hoy aquí es este efecto Pilato, que está en todos nosotros, que nos pasa a todos nosotros. Es el efecto Pilato que usted va a tener en su vida muchas veces, con el que se va a encontrar muchas veces en su propia vida, pero que también va a ver en otras personas. El efecto Pilato dice que coronamos a Jesús para disminuir nuestra culpa o para declarar su reino. Son dos versiones, una de dos. O disminuimos nuestra culpa o declaramos el reino de Jesús. Decir que Jesús es nuestro Señor no es lo mismo que hacer a Jesús nuestro Señor. Que tener evidencia clara en mi vida de que Él es mi Señor. Porque algunos de nosotros vestimos a Jesús como rey. Todavía le ponemos la corona, todavía le ponemos el manto. Pero al mismo tiempo vestimos a otras personas de vergüenza y de burla. Algunos coronamos a Jesús, pero despreciamos y rebajamos a otras personas. Le podemos poner un manto a Jesús, un manto púrpura y una corona. Pero no vestimos a la persona que necesita el vestido. El efecto Pilato es este: tranquilizar mi conciencia con pensamientos y actos que parecen beneficiar a Cristo. Fue lo que hizo él. Estaba tratando de tranquilizar su conciencia y decir, tal vez si hago esto, él no va a la cruz. El ejemplo más claro es la persona que dice constantemente, soy cristiano, y lo divulga claramente, pero en la práctica no se mira. Voy a la iglesia, doy ofrendas, voy a un grupo de vida, pero en la práctica no se ve. Esto es lo que dice Jesús en Mateo 15. Dice, por causa de la tradición, ustedes anulan la palabra de Dios. Hipócritas,
Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Solo hay dos maneras de coronar a Jesús. O le pones la corona de espinas o le pones la corona de rey. Son las únicas dos maneras. Y ahí es donde nos hacemos la pregunta hoy. ¿Cuál, cuál corona o cuál manto le estamos poniendo a Jesús? La de espinas es por el momento, porque tal vez no va a ser crucificado si lo corono con espinas. Ese es el problema, gente. Muchas veces pensamos que estamos haciéndole un favor a Jesús solamente con decir que somos cristianos. Nos gusta que nos reconozcan como tal, pero no nos gusta o no tenemos como costumbre actuar como tal, como un seguidor de Cristo. Oigan lo que dicen eh, los soldados. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban mientras se acercaban para bofetearlo. Este versículo nos causa indignación. Nos causa indignación porque nosotros diríamos: yo nunca le haría eso a Cristo. Pero no nos causa tanta indignación como para no hacer lo que muchas veces hacemos, que es como una bofetada para Cristo. Porque podemos confesar a Jesús como Rey. Podemos confesar a Jesús como nuestro Señor. Pero muchas veces nuestros actos lo niegan. Pero muchas veces nuestras palabras cuando estamos con los amigos del trabajo lo niegan. Pero muchas veces cuando nuestra mirada, cuando, en el caso de los hombres, cuando pasa una mujer atractiva, lo negamos. Pero muchas veces cuando estamos enfrentando una dificultad o una prueba, lo negamos. Pilato volvió a salir, dice el versículo 4. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Y eso, yo creo que esto era sincero. Pilato no encontraba a Jesús culpable de nada. Posiblemente hasta le gustaba, le caía bien Jesús. Pero esas son palabras que nos dan una salida fácil. Nos hacen salir fácilmente del meollo donde nos metimos. No creo que Jesús sea culpable, pero tampoco creo que sea rey. Ahí es donde está el problema. Cuando estamos en el lugar medio, es en ese lugar tibio donde no sabemos si somos de allá o de acá. No sabemos si somos de Dios o si somos del diablo. No sabemos si estamos en el mundo o no. Sammy lo decía claramente la semana pasada en su sermón. Si no somos soldados de Cristo, somos soldados del ejército que está en contra de Cristo. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Palabras fuertes, palabras difíciles. Y por supuesto usted podría decir, pero es que Pilato no era cristiano. Entonces, ¿qué podemos esperar de él? Estoy en completo acuerdo con usted. Y sin embargo, la historia está impregnada en las páginas de Juan por algo. Porque yo creo que él sabe lo que se siente estar en ese nivel de tibieza. Todos los apóstoles lo dejaron en un momento. Pedro lo niega. Y no creo que fueron los únicos. Tal vez muchos de los demás discípulos que seguían a Jesús, que no eran los 12, lo dejaron. Cuando Jesús salió, dice el versículo 5, llevaba puestos la corona de espinas y el manto color púrpura, vestido como rey. Y Pilato no tuvo la decencia todavía de llamarlo rey. Dijo: aquí tienen al hombre. Aquí está el tipo. Esa es la declaración de la sociedad el día de hoy. Aquí está ese hombre. Es como todos. Es otro profeta. Es otro de esos. Es otro predicador. Es otra figura pública.
Aquí está Jesús y lo conocen. Algo interesante que me llamó la atención mucho esta semana mientras veía un video de apologética, una, una discusión entre un apologeta y un ateo. Me llama mucho la atención que este hombre que defiende la Biblia y la palabra de Dios, la existencia de Cristo y la obra de Cristo en la cruz, está diciendo, no hay nadie en la historia de la humanidad que haya tenido tanto impacto en todas las áreas de la vida. No es solo cualquier hombre. Jesús es el hombre, el personaje histórico y espiritual que ha tenido influencia en la música, que ha tenido influencia en la poesía, en la literatura, en la arquitectura, que ha tenido influencia en la ciencia, que ha tenido influencia en la sociedad, en todas las áreas de la vida. Y si usted puede ver la sociedad del día de hoy, si usted puede ver la arquitectura en todos los países del mundo, todos están enfocados en la belleza, en la creatividad, y muchos de ellos apuntan a Jesús. No es solo cualquier hombre. Entonces, tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», una vez más, respondió Pilato. «Por mí, o por mi parte, yo no lo encuentro culpable de nada». Y esta es la gran excusa de todos, o de muchos, no de todos. No estoy con él, pero tampoco estoy contra él. Yo no tengo un compromiso con él, pero tampoco le doy mi adhesión. No tengo nada en contra del hombre, pero no lo voy a seguir. No quiero mandarlo a crucificar, pero si ustedes lo hacen, es asunto de ustedes. El efecto Pilato tiene que ver con lavarse las manos. Mateo 27 dice, cuando Pilato vio que no conseguía nada, es la misma parte de la historia solamente relatada por Mateo, cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo. Allá ustedes. Si el efecto Pilato es no estar ni en uno ni en otro lado, es lavarse las manos y decir, esto no es culpa mía, lo siento mucho. Usted sabe de eso, nosotros lo hacemos constantemente. Mis hijos lo hacen constantemente. ¿Quién hizo este reguero en la casa? Ah, no sé, no es culpa mía. Y solamente viendo la actitud de un niño podríamos entender nosotros como adultos lo malo que se ve eso. Porque la indignación que me dan mis hijos cuando dicen no fue culpa mía, algún error que cometieron, es posiblemente la misma indignación que siente Cristo. Ese es el efecto Pilato, lavarse las manos. El efecto judío, el efecto de los judíos es crucifícalo. Ese es otro efecto. Es el efecto de los que definitivamente no quieren creer, de los que están en contra del Evangelio, de los que se han declarado enemigos del Evangelio. Crucifícalo. Ah, pero también nos pasa a nosotros. También nos pasa a los que hemos confiado en Cristo. Cuando algo no coincide con nuestras expectativas, podemos gritar crucifícalo. Solo debemos crucificarlo y nos deshacemos de ello. Les doy un par de ejemplos. Claro, usted está pidiéndolos, yo los puedo escuchar detrás de la cámara. Deme ejemplos para saber qué es eso. Bueno, algunos decimos, crucifica este matrimonio porque ya me tiene harto. Porque no ha dado para más con las expectativas que yo llegué a este matrimonio. Porque yo esperaba más de esta relación y no está funcionando. Crucifícala. Crucifica esta amistad. Porque yo creí que él era realmente mi amigo y iba a estar conmigo todo el tiempo conmigo, cuidándome la espalda. Crucifica esta iglesia porque la gente no es lo que yo esperaba. Crucifica esta relación. El efecto crucifica es deshacernos de lo que no nos gusta, aunque haya sido enviado por Dios.
Es lo que está pasando con los judíos. El mismo Hijo de Dios, la encarnación del Dios viviente está con ellos y ahora están gritando, crucifícalo, porque no cumple las expectativas del Mesías que ellos estaban esperando. La insatisfacción diaria por no recibir lo que yo quiero, en lugar de abrazar lo que Dios quiere para mí, a pesar de que no cumpla con lo que yo quería. El efecto judío. Nosotros tenemos una ley, versículo 7. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir Jesús, dijeron los judíos, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. La pregunta que me llega aquí es, ¿cuál es la ley que tienes que te ha hecho criticar a Jesús o crucificar, perdón, a Jesús una y otra vez? ¿Cuál es esa ley que te ha mantenido en el centro, tibio, llevando a cabo el efecto Pilato en tu vida? Muchos consideramos que nuestra ley no está equivocada, que nuestros parámetros no están equivocados, que nuestras expectativas no están equivocadas. Quien tiene que estar equivocado posiblemente es Dios cuando no me contesta la oración, cuando no hace lo que quiere, cuando me dice que no vivir en adulterio está mal, cuando me dice que no vaya con mis propios placeres, cuando me dice que este negocio no es el negocio en donde me tengo que meter. Cuando Dios se interpone en mi camino, no está cumpliendo mis expectativas. ¿Por qué dejar que Dios me diga cómo hacer las cosas? ¿Por qué dejar que los parámetros de Jesús me digan cómo hacer las cosas? Y es que eso significa, gente, dejarlo ser nuestro rey. Pero en realidad lo que queremos es que la gente crea que Él es nuestro rey, a pesar de que no tenemos la intención de seguir sus órdenes. El efecto Pilato. Al oír esto, al oír que ellos querían crucificarlo, Pilato se atemorizó aún más, porque ellos le dijeron, Él se está haciendo pasar como el Hijo de Dios. Se atemorizó más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no contestó nada. El efecto Pilato tiene que ver con asustarnos porque creíamos conocer quién era Jesús, pero en realidad no sabemos quién es. Y algunos de nosotros estamos en esa situación. Detrás de la cámara usted puede estar pasando eso. Hoy usted puede estar sintiendo, caramba, yo pensaba conocer a Jesús, pero ahora que estoy escuchando esto parece que no lo conozco muy bien. Pilato había escuchado historias de los dioses romanos, de los dioses greco-romanos en ese tiempo, que se habían convertido en seres humanos y habían llegado a vivir entre ellos. Eran mitos, historias de la mitología romana. De alguna manera esas historias calaron fuertemente en él y estaba pensando, ¿y si este puede ser uno de esos dioses? Es por eso que le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Eres el Hijo de Dios? Te niegas a hablarme, le dicen en el versículo 10, te niegas a hablarme, dijo Pilato, ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? Ahora, Jesús no le está contestando, es una mezcla de varias cosas. El castigo que ya le han dado con los azotes es terrible. Él posiblemente está exhausto, no tiene capacidad en sus pulmones de llevar suficiente oxígeno a sus pulmones o aire a sus pulmones para poder contestar claramente. Su humanidad está abatida. El dolor que lo está embargando porque posiblemente su espalda estaba abierta por las heridas que los látigos llenos de puntas de plomo y de huesos afilados, amarrados a cuerdas de cuero, habían arrancado su piel. Él estaba ensangrentado, estaba exhausto. De alguna manera, ya había empezado a morir. Te niegas a hablar, me dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y aquí están las palabras claves de Jesús en este texto. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. De ahí es de donde vengo.
Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. No sabemos si se refería a Judas o se refiere al enemigo, a Satanás mismo. Desde entonces Pilato procuraba poner a Jesús en libertad. Lo que vemos en este texto que acabamos de leer es el sentimiento que embarga a Pilato. Él tiene temor, él tiene respeto por Jesús, pero más que nada, yo creo que él tiene lástima por Jesús. Esta es la segunda cosa del efecto Pilato que tenemos que aprender. El dolor de Jesús o nos produce lástima o nos produce libertad. O vamos a ser libres completamente por todo lo que está pasando Jesús, por la crucifixión de Cristo, o solamente nos va a producir lástima. Los evangelios solamente lo definen con pocas palabras para describir esta pieza de horror, porque no quieren jugar con nuestros sentimientos. Muchos dicen que el cristianismo es una religión de emociones. Están equivocados en varias cosas. El cristianismo no es una religión. Y el cristianismo no solamente son emociones. Porque puedes sentir lástima por Jesús o en lugar de la lástima puedes experimentar la transformación liberadora que trajo el castigo que recibió en ese momento. Isaías 53:5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Pero gracias a sus heridas somos sanados. Es la liberación del sufrimiento de Cristo. Sus heridas nos sanan. Pilato pudo haber dicho, yo estoy mandando a matar a Jesús, pero lo mandé a matar sin querer queriendo. Es el efecto Pilato. Fue sin querer queriendo. Aunque le causa mucha lástima que Jesús está por morir, él no hace lo suficiente por evitarlo. Ahora, la flagelación romana, el castigo romano, la tortura romana tenía tres propósitos. Uno, castigar al prisionero por lo que había hecho. Segundo es debilitar al prisionero. De esa manera era mucho más fácil manejarlo, ya sea para enviarlo a la muerte o para enviarlo al calabozo y que aprendiera su lección. Pero el propósito tercero de la flagelación era satisfacer a la multitud. Esta es la razón por la cual Pilato castiga a Jesús, flagela a Jesús, para satisfacer la sed de la multitud. Él creía que la sed de esta gente para que Jesús muriera iba a ser saciada solamente con el castigo. Y no fue así. La lástima que Pilato tuvo no le alcanzó para hacer lo correcto, solamente para sentirse mal de lo que estaba ocurriendo. En cambio, la libertad, gente, nos hace accionar algo. Nos hace tomar riesgos. Nos hace tomar pasos. Una cosa es sentir lástima de Jesús en la cruz y otra cosa es estar dispuesto a ser crucificado con Él, a morir con Él cada día, a tener el patrón de nuestro bautismo, de muerte y resurrección. Pilato preocupaba poner a Jesús en libertad, pero él mismo no era libre. Por eso no pudo hacerlo. Usted posiblemente quiere dejar a Jesús en libertad y tiene esa intención y le da lástima ver a Jesús en la cruz y le da lástima saber que Jesús fue mutilado y traspasado por su pecado, pero no ha hecho mucho al respecto. Solamente sentirse mal. Porque alguien que no es libre jamás puede dejar que Jesús sea libre para ser su rey. Deja de contemplar a Jesús crucificado y haz algo. Ve y muere con Él. Solamente el que toma su cruz cada día y me sigue puede ser mi discípulo.
dijo Jesús. Pero los judíos seguían gritando desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato se llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar que se llamaba el Empedrado, que en hebreo se dice Gabatá. Es un lugar en lo alto, donde todos podían ver el juicio. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato le dice a los judíos desde lo alto: aquí tienen a su rey. ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Estaba haciendo intentos. Tenemos que darle eso a Pilato. Él estaba intentándolo. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? No tenemos rey más que el César, contestaron los jefes de los sacerdotes. Y apelan a un temor más profundo. Si Pilato tenía miedo de que Jesús realmente fuera un Dios hecho carne, hecho hombre, había algo a lo que le tenía más miedo, y era a César, al rey. ¿Por qué? Porque el César se proclamaba él mismo hijo de Dios, hijo de uno de los dioses. Y eso le hacía a Pilato tener un miedo profundo. Ese es el efecto Pilato. La tercera cosa: nuestra amistad con el César no puede ser mayor a nuestro amor por Cristo. No puede. La amistad que tengamos con el mundo, que es lo que representa el César, el reinado de este mundo, no puede ser mayor que nuestra lealtad, que nuestro amor a Cristo. La lealtad significa una relación de obediencia entre nosotros y Cristo. Nosotros le prometemos lealtad a nuestro esposo, a nuestra esposa, y en obediencia somos fieles. Somos fieles a ellos. Porque hay una sumisión lógica y hay una sumisión que viene como parte de la promesa que estoy haciendo. A un rey se le promete lealtad sin límite para obedecerle. Proclamar nuestra lealtad al rey puede posiblemente ser más difícil que dar nuestra vida por él. En 1 Corintios 13, Pablo dice: si yo hablo bien en lenguaje de hombres, del César, y el lenguaje del cielo, perfecto. Si yo doy todo lo que tengo, porque tengo lástima por la gente. Si yo tengo tanta fe que puedo mover montañas, que puedo hacer cosas increíbles, pero si yo no tengo amor, no soy nada. Es lo que le está pasando a Pilato aquí. Es lo que ocurre con el efecto Pilato en nuestra vida. Tenemos más interés en ser amigos del mundo. Tenemos más interés en ser amigos de esta vida que ser amigos de Dios, que darle nuestra lealtad. Quien toma a Jesús por rey le promete lealtad. Y a través del bautismo lo recuerda. Quien toma a Jesús por profeta escucha sus palabras y las obedece. Quien toma a Jesús por sacerdote permite que su sacrificio borre sus pecados y se los perdone. ¿Somos leales a un rey? ¿Somos leales a un rey que amaba tanto a los malhechores, que se atrevió a ser crucificado en medio de ellos para perdonarlos? Somos leales a un rey que dice: hay mucho por lo que vale la pena morir, pero no hay nada por lo que vale la pena matar. Y eso nos lo vamos a aplicar a nosotros mismos, a los que tenemos el efecto Pilato. Porque con nuestras acciones, muy a menudo, volvemos a poner a Jesús en la cruz. Volvemos a flagelar a Jesús. A pesar que lo vistamos como rey, a pesar de que tengamos lástima por él. Pero si no somos leales a su reinado,
lo estamos poniendo en esa posición. Ser leal a las personas es importante. Pero ser leal a los principios del Evangelio y a los principios de Cristo es mucho más importante. Alguien es leal a una persona y eso puede convertirse en una barrera para amar a Dios completamente. Porque algunos aman más a sus hijos y los idolatran y les dan todo lo que ellos quieren, todo lo que necesitan. Algunos aman más a la familia que a Cristo. Por eso hacen lo mismo que ellos. Viven en los mismos patrones. Siguen haciendo exactamente y hablando exactamente las mismas palabras y haciendo las mismas acciones que toda su familia ha hecho durante todo el tiempo. Alguien que ama más al gobierno solamente habla de cómo restablecer el gobierno, y es lo que le pasó a los judíos. Ellos estaban esperando un Mesías. Ellos querían ver una renovación política y amaban más esa idea que la idea de Cristo, transformando sus vidas. Santiago 4:4 dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Tenemos que tener cuidado con este versículo. Sacándolo de contexto, podríamos pensar, tenemos que separarnos completamente del mundo y hacernos ermitaños espirituales. Y de esto no está hablando. La amistad con el mundo es una lealtad. Es la lealtad de poner mis intereses, de poner todas mis acciones, mis pensamientos, mis deseos en el mundo, en lo que el mundo me ofrece y no en lo que Cristo me ofrece. Es por eso que algunos de nosotros todavía no sabemos quién es nuestro amigo, Cristo o el mundo, el César o el Señor. Y termina diciendo el último versículo de este texto: entonces Pilato se lo entregó. Al final cedió. Se lo entregó para que lo crucificaran. Y los soldados se lo llevaron. Y uno dice: qué triste con Pilato. Qué malas decisiones. Y uno dice: qué dicha que yo no fui Pilato. Y uno dice: yo no desearía ser Pilato. Y otros días dicen: Pilato merece castigo. Y sin embargo, después de haber visto todo el efecto Pilato, el efecto de negar a Jesús aunque creamos que no lo estamos haciendo, el efecto Pilato de vestir a Jesús como rey aunque no lo reconozcamos como rey, el efecto Pilato que da su amistad al mundo en lugar de dársela a Cristo y su lealtad al mundo en lugar de dársela a Cristo, está contrapuesto por otro efecto. Es el efecto Jesús. Es el efecto de Cristo. Y la última cosa que puedo rescatar de este texto es esto. Aún si sentenciamos a Jesús, Él quiere seguir salvándonos. Porque detrás de esta cámara, muchos que están viendo hoy tal vez se sienten como Pilato. Después de haber escuchado todo esto, algunos estarán pensando: caramba, yo he estado ahí muchas veces, yo estoy ahí en este momento, con mis actos yo niego a Jesús. Aunque tengo mi Biblia debajo del brazo, tengo a Jesús debajo de los pies. Y no está bien. Y algunos dicen: mi defecto en esto ha sido demasiado, o me ha causado demasiados problemas. Es por eso que ahora veo claramente. He estado demasiado envuelto en el efecto Pilato y he dejado que me controle la vida. Pero Jesús tiene un efecto más poderoso. Mucho más que el de Pilato. Mucho más que el de la sociedad. Mucho más que el efecto de los judíos. Mucho más que el efecto crucifícalo. Porque el efecto Pilato nos dice: presume de Jesús, aunque no lo promuevas. El efecto Pilato nos dice: hazte pasar por su seguidor, al mismo tiempo que sabotea sus planes. El efecto Pilato nos dice: preséntate como simpatizante, aunque seas un subversivo. Y decimos: no hay esperanza.
Si hemos hecho eso, no hay esperanza. Y Jesús viene y nos dice, ¿saben qué? El efecto Pilato no es causado por mí y no va a caracterizar a los que quieren seguirme de verdad, porque yo ofrezco la gracia que ustedes no pueden entender. Muchos somos víctimas del efecto Pilato. Jesús nos mira y nos dice, yo quiero cambiar eso. Yo quiero cambiar ese efecto por el efecto perdón, no por el efecto Pilato. Es donde la gracia se va a tragar nuestra culpa, donde el perdón va a consumir completamente nuestra falsedad, donde el amor se impone a nuestra indecisión. Es el lugar donde no entendemos cómo, pero Jesús entra con todo el amor que tuvo para ser colgado en la cruz y nos dice, tus pecados son perdonados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pues posiblemente has estado pretendiendo ser un seguidor de Cristo. Has querido seguirlo, pero solo has pretendido ser un seguidor de Cristo. Tienes un aspecto de seguidor, hablas como un seguidor, pero no eres uno. Te presentas como tal, pero lo que haces tortura a Jesús cada vez más. Pero lo que haces lo lleva a la cruz constantemente. Cuando estaba en secundaria, yo tenía ya varios años de entender lo que significaba ser cristiano. Me había bautizado como un niño de 8 años y había llevado todo tipo de clases de discipulado. Mis padres servían en la iglesia y yo mismo servía en la iglesia en alguna capacidad, como un muchacho de 9º año de colegio. Y fue allí cuando algún día, apenas comenzando el año escolar, conocí a esta chica que me gustaba de alguna manera. Y para impresionarla en algún momento, le dije, yo soy cristiano. Ella me dijo, yo también soy cristiana. Pero seguido a eso, su respuesta me conmovió profundamente. Ella me dijo, nunca me hubiera dado cuenta que eras cristiano, solamente porque lo dijiste. Y tal vez ese es el caso de algunos de los que están detrás de esta cámara. Tal vez la gente que está alrededor suyo pueda decir, oh, hablabas como uno, actuabas como uno en algunas cosas, te parecías a uno, pero nunca pensaría que eras cristiano. Pilato le preguntó a Jesús acerca de la verdad en el capítulo anterior. ¿Y qué es la verdad? Sin saber que a través de esta experiencia él iba o tenía la oportunidad de entender más claramente la verdad. Y la verdad es que él no era un seguidor. La verdad es que él necesitaba a la verdad en su vida, a la única verdad que podía perdonarlo, a pesar del efecto de su pecado, a la única verdad que lo iba a aceptar por pura gracia. Ese es el mensaje de hoy para usted, detrás de esta cámara. Usted ha pasado mucho tiempo llevando a cabo el efecto Pilato en su vida, siendo agente secreto del Evangelio. Ha pasado mucho tiempo tratando de pretender ser lo que no es. Hoy Jesús te dice, por mi gracia te acepto. No tienes que hacer nada más. Solo déjame ser tu rey. Coróname con la corona verdadera, con la corona que me hace tu rey, con la corona que te hace mi súbdito, con la corona que te hace obedecer a cada cosa que yo digo. ¿Está dispuesto?
Hoy es el día de hacerlo. Usted ha creído que ha seguido a Jesús solamente por tradición, solamente por religión, solamente por seguir las reglas. Hoy Jesús quiere que seas su discípulo por una convicción profunda en tu corazón. Yo espero que esa sea la decisión que muchos están tomando detrás de esta cámara hoy. Nos vemos la próxima semana.